Una gran segunda partida es el pago a pensiones. El gobierno gasta 50, 60 billones en pago de pensiones, los de sus ex empleados, la mayoría, en ello muchos uniformados, magistrados, congresistas, y paga los pensionados en colpensiones que son del sector privado, pero que el sector privado no hizo los ahorros suficientes para financiar el pago de los trabajadores que les correspondía. Ese gran gasto implica que ese presupuesto que debería ser gastado en los más pobres se gaste en la clase media alta e incluso en pensionados que son hoy muy ricos, como los que fueron altos funcionarios del Estado. Esa es una injusticia. Eso significa que el señor cafetero, campesino humilde, que la inmensa mayoría del campesinado, que la inmensa mayoría de las personas, hombres y mujeres, que están en los barrios populares, nunca van a tener una pensión, porque los recursos que habría para ello se gastan en personas mucho más ricas. La señora que ha trabajado toda su existencia, agotado su físico, cuidando hijos, tratando de llevar comida para la casa todos los días, esa señora no tendrá pensión, porque los recursos que iban para ella a lo mejor van para la esposa de un magistrado, para un congresista. Eso se llama injusticia. Y el presupuesto no debería tener esos males canales que en lugar de redistribuir la riqueza la concentran. Y hay un tercer canal de injusticia recién creado por el gobierno de Duque y que la opinión pública poco conoce. Decidió el presidente anterior no pagar los faltantes que el precio de la gasolina determinaba, porque se compraba del exterior gasolina mucho más cara de lo que se vendía. Esa tesis de que nosotros no debemos perder la soberanía energética, que la prensa lanza pensando que vamos a juntar los tubos de gas con Venezuela, no existe, porque nosotros no tenemos soberanía energética. Desde hace mucho tiempo importamos energía a través de la gasolina que compra Ecopetrol a precio internacional y a través de las compras de gas que se están haciendo a precio de la guerra de Ucrania, que introduce una sola persona, por lo cual ya se ha ganado $1.000 millones que salen de las facturas de cualquier persona que paga luz en Colombia. Ahí, en ese desfase entre precio internacional y precio doméstico, en solo un año se acumuló un hueco fiscal de 36 billones de pesos, que si no hacemos nada, son otros 36 que se adicionan en el siguiente año y así sucesivamente. Duque, tratando de no ponerse sonrojado después de que hizo esa mala administración de los recursos públicos, porque debió haber subido la gasolina en la medida en que ese precio subía, obligó a través de un párrafo de una ley a que se pague con los dividendos de Ecopetrol, es decir, con los ingresos de la nación. ¿Qué significa eso? Que esos 36 billones se gastan con un dinero que tendría que haber sido destinado para hacer escuelas, para hacer hospitales, para los pobres. Entonces ahora ya no se gastan eso, sino que se gastan esas mismas cuantías en quien tiene la camioneta Toyota y pasea con ella todo el día, que es un porcentaje de la población colombiana que no llega al 15% y que se compone de clase media
clase media alta e incluso los más ricos de la sociedad. ¿Cómo es posible que el señor que carga bultos en los días de mercado para poder vivir tenga que pagarle al señor de la Toyota el precio de la gasolina que él no pagó por decisión de un gobierno? Esa es una transferencia al revés y en una cuantía mayúscula. En este momento nos acercamos a 50 billones de pesos que en nada palidece frente a las grandes partidas de la mal redistribución del presupuesto, la deuda pública y las pensiones. Y si uno junta estas tres partidas, pues el presupuesto nacional no distribuye la riqueza. Acostumbrado a vivir del IVA de la gente que paga por comer y gastar en los sectores medios y altos de la sociedad, el presupuesto nacional no sirve para la equidad social en Colombia. Y ese es un tema de reforma, obviamente, de políticas que hay que tomar, de mirar bien los números, de saber dónde están las fallas y de plantearle a Colombia una reforma pensional donde la mayor parte del dinero se destine a los más pobres y plantear una política en donde el subsidio a la gasolina, además de disminuir a cero, no se pague con el dinero de los pobres, sino con el mismo bolsillo de quien usa esa gasolina, que nos liberaría entonces los recursos para los más pobres de la sociedad. Bueno, y ahí me alargo mucho. Está el ministro que tiene como responsabilidad llevar y hacer triunfar en el Congreso de la República la reforma a la salud. El cambio de ministerio no cambia la esencia del proyecto. La esencia del proyecto tiene que ver con que los dineros públicos de la salud los maneja el público, no unas entidades que engordan precisamente impidiendo que la gente tenga atención médica. Implica que en Colombia por primera vez pueda tener un sistema fuerte, prioritario, de atención primaria y prevención en la salud, que es lo que abarata al final los costos de la salud, pero también garantiza que todo colombiano o colombiana pueda acceder a esos servicios. Esos criterios que están expresados en la reforma a la salud se deben mantener. Habían sido aceptados por los partidos políticos y retrocedieron por las presiones. Y las presiones provienen de un grupo de poder, de un interés creado a través de la Ley 100, que es el de aquellas personas que se enriquecen usando el dinero público, que es el dinero de todos y de todas. Un acto de injusticia que equivale a millones de muertos. Repiten una y otra vez de manera falsa que Colombia tiene uno de los mejores modelos de salud del mundo. Y es una mentira, porque el modelo de salud en su eficacia se mide a través del número de muertes que sucedieron, pero que eran evitables, con la ciencia de hoy, de personas que se murieron simplemente porque no tuvieron la atención adecuada. Ese número de muertos en Colombia, que son millones, han sido medidos por una de las revistas científicas más serias del mundo, la revista Lancet, inglesa, y haciendo un cálculo que es estadístico, pero muy asentado sobre las diferencias entre países, determinó que en esos indicadores que llevarían a mirar cuántas muertes sucedieron pudiendo ser evitadas, Colombia queda en el puesto 81, no en los primeros. Quedamos detrás de Cuba, a pesar del bloqueo que hay a Cuba, que está en el puesto 55. Quedamos detrás de Chile, detrás de Panamá, de República Dominicana y Costa Rica, de Uruguay. Estamos dentro de los peores sistemas de salud de América Latina. Y aún así se levanta una oposición
a pedir que no se produzca la reforma a la salud. Los dueños del privilegio de usar el dinero público para enriquecerse sacan dineros para montar manifestaciones, para pagar servicios de comunicación y votos. Yo mismo presencié cómo lo hacían en el Congreso de la República, cada vez que se quería reformar el sistema, que nunca se podía reformar, porque este grupo de oposición que se enriquece con el dinero público no lo ha permitido hasta el momento. Se expresó a través de los presidentes de los partidos, logró, a pesar que no hundieron la reforma que era su propósito, les ganamos por un voto, a pesar de que les ganamos, han logrado desestabilizar el proceso de discusiones de las reformas. Y claro que el Congreso de la República tiene que definir de qué lado está, si del lado del pueblo y sus derechos o del lado de las grandes fortunas y sus privilegios manejando dineros públicos. Así que el ministro de Salud tiene una fuerte tarea, que es atraer una mayoría de congresistas para votar sí la reforma a la salud en función de los intereses del pueblo colombiano. Bien, y no me alargo más. Del ministro de Transporte espero que se prioricen las vías terciarias, las vías campesinas, el paso al modo férreo de transporte, que es el que convive y ayuda a mitigar la crisis climática, y ese salto que hace mucho debimos dar, pues hay que plantearlo hoy con la mayor capacidad y eficacia. El salto hacia modos de transporte conviviales con la tranquilidad del clima es fundamental, es decir, que no emitan CO2, y la construcción de pistas aéreas en las zonas de turismo para poder construir las bases de una industria, la turística, que debe reemplazar en el tiempo la extracción del petróleo y del carbón, que llega a su final, no por capricho nuestro, sino porque el mundo dejará de demandarlos precisamente para salvar la existencia humana.